Bueno, pues ahora empezamos un poquito con la primera comunicación de la mañana que tenemos con nosotros a Urko. Como habréis visto en el programa, en la página web, Urko tiene un currículum impresionante. Aparte de ser ingeniero de titulación, pues ha hecho varios másters, se ha recorrido medio mundo y tiene una experiencia bastante contrastada y le apasionan los smartphones y los videojuegos. Y sobre eso va a tratar de darnos su comunicación. Y ya ayer me comentaba en el viaje que hicimos juntos desde Bilbao que no va a tener tiempo para darnos todo lo que quisiera, pero de todas formas yo creo que vamos a tener cafecito y comidas para seguir contactando con él, y luego nos podemos seguir viendo en la red, ¿vale? Bueno, pues Urko, adelante. Gracias, Isidro. Gracias sobre todo a la organización por invitarme, y sí que quisiera reconocer que es no solo un honor, me parece un lujo contar con una audiencia tan inquieta, tan formada y tan involucrada como la que tenemos aquí hoy, ¿no? Yo, por la gente que conocí ayer, yo me metí a la cama fascinado y esperanzado con lo mucho que puede cambiar todo para bien en el mundo de la educación, ¿no? Sí que, si me vais a permitir, voy a presentarme un poco más, más que a mí, la labor que hacemos en Pantallas Amigas, que es desde donde vengo yo, que venimos un poco quizá desde fuera, ¿no? Aquí la mayoría de vosotros pues, sois docentes, estáis involucrados en el mundo de la educación de alguna manera. Nosotros pues somos una iniciativa que en principio pues estamos más en Internet que en la docencia, aunque bueno, salpicamos y nos involucramos cada vez más en crear y generar contenidos educativos, porque nuestro objetivo, nuestra misión es que los niños, las niñas, los adolescentes utilicen las nuevas tecnologías de forma segura y saludable, ¿no? Es nuestra obsesión, es nuestra misión, es nuestra pasión. Nosotros creemos en las herramientas digitales, en las nuevas herramientas, las nuevas tecnologías, creemos en las redes sociales, en los videojuegos, en los smartphones. Vemos que se utilizan a veces de forma demasiado alegre y despreocupada, y por eso nosotros pues todos los recursos educativos, todos los videojuegos, todos los sites, todas las campañas, todas las iniciativas que hacemos, siempre lo que tratamos de hacer es que la gente los utilice de forma segura, ¿no? No tenemos una estrategia muy diferente a la que se ha seguido hasta ahora en iniciativas similares a la nuestra. Nosotros promovemos que se haga una capacitación de los usuarios y las usuarias, en este caso los niños, las niñas y los adolescentes, en estas herramientas tecnológicas, porque no vemos el niño o la niña como un objeto a proteger, sino como un sujeto con derechos y con responsabilidades, ¿no? Y, por tanto, pues nuestra filosofía es un poco seguir por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de generar esta capacitación, esta autonomía en ellos para que se desenvuelvan en las nuevas tecnologías, en Internet, con los smartphones, con los videojuegos, de forma autónoma y segura, y que puedan, de alguna manera, desarrollar habilidades para la vida. En nuestro caso les llamamos habilidades para la vida digital, pues porque nosotros siempre andamos más en la nube que en la tierra, y por tanto estas habilidades sociales, de comunicación, de negociación, de empatía, o habilidades cognitivas, de toma de decisiones, de pensamiento crítico, o habilidades emocionales, de gestión de emociones, de gestión del estrés, de la ira, pues tienen que ser trabajadas y tienen que ser adquiridas por parte de los y las menores, porque en Internet cada vez más se tienen que, digamos, desenvolver por sí mismos, ¿no? No podemos contar ya con filtros, ni con protecciones, ni con supervisiones, ni con espionajes, ni con prohibiciones, ni con reglas muy extremas, porque en realidad Internet es muy libre y muy difícil de regular y de controlar, ¿no? Y, por tanto, pues bueno, poco a poco, a medida que vayan utilizando los menores las diferentes tecnologías que tienen disponibles, pues lo tienen que hacer de una forma responsable. Y por eso nosotros incidimos mucho también en el concepto de la ciudadanía digital, ¿no? Porque al final la vida transcurre cada vez más no solo fuera de la red, sino que dentro, ¿no? De hecho, no hay para nosotros una separación entre lo que a veces se llama el mundo real y se conoce como el mundo virtual, ¿no? El concepto de mundo virtual nosotros no lo utilizamos nunca, porque de virtual
Internet, los smartphones, las redes sociales no tienen nada. Al final hay personas utilizando esas tecnologías, hay personas que son afectadas por los comentarios y por los gestos, las acciones que se hacen al utilizarlas, y no tiene nada de virtual, ¿no? Nosotros hablamos más del mundo real offline y el mundo real, digamos, digital o online, ¿no? Pero en todo momento mundo real. Así que nosotros no vais a escuchar nunca conceptos como eso, como virtual, entornos virtuales o situaciones virtuales, ¿no? Porque no vemos que haya nada de virtual. También quiero corregir un error que acabo de cometer yo al decir que hablamos o que tratamos de fomentar el uso seguro y saludable de las nuevas tecnologías, porque de nuevas no tienen nada. En realidad, les llamamos nuevas tecnologías porque quizás sean populares, pero cogemos algunos de los servicios y de las tecnologías que voy a hablar yo hoy, como los videojuegos, los smartphones o Internet y las redes sociales, pues vemos que seguramente estas tecnologías sean mayores que cualquiera que estamos ahora mismo en esta sala, ¿no? Los videojuegos de forma comercial se empiezan a explotar en el año 72 con el famoso Pong, que eran dos palitos y una pelota. Una empresa que se llama Atari empezó a ponerlo en los bares, pero ya en el 58 unos ingenieros con un osciloscopio empezaron a hacer juegos de tenis, que ya son unas cuantas décadas que llevan con nosotros. Internet, como todos sabemos, pues empieza como un proyecto militar de ARPANET, una investigación que se hace durante el contexto de la Guerra Fría, y eso ocurre a finales de los años 60, ¿no? También, o sea, más de 40 años que lleva Internet con nosotros, ¿no? Bueno, algunos llevamos muchísimo menos tiempo con Internet, pero vamos, que realmente lleva entre nosotros más de una década y existiendo pues más de 4, ¿no? Y los teléfonos móviles, pues hace poco hubo una efeméride divertida, y es que se hizo la primera llamada. Motorola tenía este teléfono que era una patata. En el año 73, pues se hizo la primera llamada con teléfonos móviles, ¿no? Ya antes que los móviles, pues había otra tecnología inalámbrica que no era telefonía, pero bueno, en realidad la tecnología siempre ha existido, ¿no? Yo lo que quiero decir con esto es que hemos tenido tiempo para asimilar estas tecnologías y para aplicarlas y para utilizarlas pues de forma segura y contextualizada en diferentes entornos, ¿no? Y sin embargo parece que no, que nos ha pillado un poco, como dice la gente, a contrapié, que han venido de repente, que ha sido como un tsunami, y bueno, las hemos visto venir, por lo menos aquí en España se han visto venir. Quizás haya países donde no había nada y ahora de repente la gente tiene un smartphone, ¿no? Y han pasado de no saber ni lo que es Internet a tener prácticamente todo en la palma de su mano. Nosotros lo hemos visto venir poco a poco, como usuarios, como empresas, en la educación, en la administración pública, se ha visto venir, ¿no? Y sin embargo estamos todavía reaccionando muy despacio. Sí que quiero también por un poco contextualizar quiénes estamos en esta, ya queda un poco desfasado el concepto de la aldea global, porque la aldea tiene poco, pero bueno, en Internet la población que existe, según las últimas estadísticas, es de casi 2 millones, 2.500 millones de habitantes, ¿no? Hay más de un tercio de personas de toda la población mundial que está ya conectada a Internet, ¿no? Nosotros solemos enfatizar mucho en este aspecto porque vemos que los y las menores se conectan a Internet de una forma muy alegre, creyendo que están conectados con sus 10, 15, 20 amigotes, cuando en realidad están conectados con 2.500 millones de personas, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo salir a la calle en una ciudad pequeña como en la que estamos, donde más o menos puedes conocer a todo el mundo y puedes fiarte de todo el mundo, y hay un contexto bastante seguro donde si pasa algo, bueno, se puede reaccionar con efectividad, y las posibilidades de que haya alguien que te pueda causar daño sean muy pequeñas, que salir a una gran ciudad como la capital de México, como Nueva York o como Tokio, ¿no? Donde simplemente porque haya más gente hay más de todo y por tanto hay más posibilidades de que ocurra algo malo, aparte de algo bueno. En Internet también hay una serie de factores que estimulan los riesgos que nosotros solemos tratar y tratamos de evitarlos, ¿no? De capacitar a los estudiantes para que lo eviten, ¿no? Internet cada vez es más barato, cada vez es más inmediato, cada vez es más efectivo, cada vez es más rápido, no hay distancias, se utiliza cada vez más para socializar, es decir, cada vez se está viviendo más a través de las tecnologías que se basan en Internet. Es un medio visualmente muy atractivo, tiene videojuegos, tiene unos elementos que enganchan muchísimo más que cualquier otro medio que se ha utilizado hasta ahora, ¿no? En eso estaremos todos de acuerdo, de que Internet es algo que fascina a todo tipo de personas y que hacen de él todo tipo. Espero que no sea mi móvil.
Internet, como digo, es algo real, no tiene nada virtual. Yo esto sí que quiero que, si os tenéis que ir con algún concepto, que os quitéis de encima esa noción de que lo que pasa en Internet no es real, porque al final mucho de lo que ocurre en Internet, muchos daños que se hacen en Internet, esta falta de empatía que vemos en las personas que tienen comentarios desagradables en los foros, en vídeos de YouTube, en las redes sociales, lo hacen porque se forman una identidad diferente, se comportan de una forma diferente a la que lo harían en el mundo físico y por tanto, no ven sufrir a la otra persona y tienen pues un comportamiento que no debería ser permitido como ciudadanos o simplemente pues, como personas o como seres humanos, ¿no? La identidad digital, esta reputación online que tenemos, esta marca que vamos dejando en Internet, esta representación de nosotros mismos que tenemos en la red, no es más que una combinación de los datos que hay disponibles sobre nosotros mismos, en donde es muy importante qué es lo que hemos dicho, cómo lo hemos dicho, dónde lo hemos dicho y a quién se lo hemos dicho, o qué es lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, dónde lo hemos hecho y con quién lo hemos hecho. Es lo que nosotros vamos diciendo sobre nosotros mismos de forma directa, pues a base de comentarios, a base de participar en redes sociales, en blogs, en medios de comunicación digitales, pero cada vez más depende de lo que otros dicen de nosotros, de lo que nuestros amigos suben, comentan, relacionan, conectan, de lo que son nuestros datos, de lo que es nuestra vida, ¿no? Y cada vez más también de lo que los dispositivos que utilizamos, sobre todo los smartphones, que tienen GPS, que tienen cámara de fotos, que tienen una serie de sensores y de dispositivos físicos que enriquecen la información de una forma automática. Todo eso va dejando ese rastro en Internet que va conformando nuestra identidad digital, ¿no? Eso queda en Internet, que es lo que pasó en la primera etapa de Internet comercial, desde los 90, inicios de año 2000. Eso está en Internet, pero no es fácil de encontrar, pero ahora con pues, las mejoras de Google, del buscador de Facebook, de otras muchísimas herramientas que existen y más apps que se hacen para combinar la información que está en diferentes sitios donde hemos dejado pistas y un poco de rastro de nuestra personalidad digital, lo que está ocurriendo es que ahora se está combinando de una manera muy efectiva esa información y está presentando muchísima más información de nosotros mismos, ¿no? Lo que era un rastro inocente, que no daba ninguna pista sobre nosotros mismos, pues tener determinada de datos y la combinación, como digo, de diferentes datos que hemos dejado, está haciendo que la información que se encuentra de forma sencilla ahora mismo en Internet nos puede llegar a afectar en nuestra vida, incluso física, ¿no? Pero bueno, en general en nuestra vida. Y quiero poner un ejemplo para que entendáis a qué me refiero con esto de que están mejorando simplemente los buscadores de los diferentes sitios de Internet, para que veáis el peligro que tiene, por ejemplo, el simplemente darle un me gusta en una página web, ¿no? Si vais ahora mismo al nuevo buscador que está en versión, todavía no en todos los países activado, pero Facebook tiene un nuevo buscador dentro de su propia plataforma, donde si se busca, por ejemplo, personas casadas a quienes les gustan las prostitutas, aparece muchísima gente listada, con sus fotos, sus perfiles, en vuestro grupo de amigos, porque seguramente en algún momento, como broma o sin darse cuenta, le dieron a un me gusta a una página donde en realidad estaban diciendo, aunque fuese, como digo, en broma, que les gustaban las prostitutas, ¿no? Este es un resultado que se puede encontrar en una página que se llama, algo así, es en inglés, pero es algo así como búsquedas reales que se pueden encontrar ahora mismo en Facebook, y tiene unos ejemplos que son una barbaridad. Pues podéis buscar personas solteras que son racistas, y claro, muchas personas que aparecen ahí marcadas como racistas, porque Facebook lo busca y ve que ha habido unos me gustas o que han descrito en su perfil que son racistas, lo han hecho de broma. O sea, nadie en su sano juicio, aunque siendo racista, pondría que es racista, ¿no? Porque sabe que va a tener menos oportunidades laborales o va a tener algún problema en la sociedad, ¿no? La gente, en teoría, lo debería de esconder. Entonces, muchos de estos resultados son fruto de esa combinación de datos que se han puesto, muchas veces de broma, porque Facebook ahí lo está contextualizando, no diferencia si tú lo has puesto de coña porque dices, venga, que no te atreves a darle, o le das porque es un chiste racista, pero en sí
la persona quizá no lo sea tanto o por lo que fuera, ¿no? Pero al final tienes que tener en cuenta que todos esos clics que hacéis, esas etiquetas que se ponen en el Facebook, esos comentarios que se ponen, que se pierden en este mar infinito de información de Facebook o de Google, que en realidad siguen estando allí y que cada vez los ingenieros son mejores en pescarlo y en combinarlo y en hacer una mashup, una remezcla y decir, mira, de esto yo estoy intuyendo que significa que esta persona es tal, ¿no? Y están formando vuestra identidad digital y en este caso, o en ese caso que he mostrado, no es la real. No creo que ninguna de las personas que esté ahí abiertamente sean personas casadas que les gusten las prostitutas, ¿no? Sería menos cuando marcan en el propio Facebook que están casadas y eso ahí, bueno, se veía en el resultado que se puede ver incluso quién es la pareja, ¿no? Quién es el esposo o la esposa de las personas que lo han marcado. El estudio más reciente que he encontrado sobre identidad digital nos muestra, bueno, un estudio que ha hecho Microsoft, que para algunos pues no será una empresa muy querida, pero bueno, sí que es una empresa que en investigación hace una inversión muy interesante, muy seria y hace unos estudios bastante buenos. Sí que ocurre que la gente realmente subestima muchísimo cuál es el poder positivo de las acciones que hacen en el entorno digital sobre su propia imagen, ¿no? Sea digital o no. Al final, como os digo, ya esa separación entre el mundo físico y el mundo digital ha desaparecido, ¿no? Y sobre todo se ve entre la adolescencia. Para ellos es que no hay diferencia, les puede hacer incluso gracia. Nosotros tratamos un fenómeno que es el ciberbullying, que es el acoso escolar, pero en entornos digitales, y les puede hacer gracia ya al plantearlo como ciber. Dice, ¿cómo que ciber? O sea, ¿qué diferencia? Y para ellos ya no hay tanta diferencia entre bullying y ciberbullying, ¿no? Porque para ellos ya todo es acoso, en realidad. Ya no tiene por qué haber esa diferenciación de el que ocurre en Internet y el que no ocurre en Internet, porque es que, aparte de mezclarse, pues bueno, su vida no se separa tanto. La de los nativos digitales no está tan distinguida, tan separada como la nuestra. Nosotros todavía pensamos en dos mundos diferentes, el digital y el analógico, por decirlo de alguna manera. Y no existe tal separación. Twitter, que es una herramienta que es poderosísima, es muy útil profesionalmente, como ocio, socialmente. En Twitter la gente tampoco valora. Hay un 4% que cree que lo que opinen en el Twitter pues no es importante para la formación de su identidad digital. Y afortunadamente, pues para nosotros, para poder hablar de esto, hemos tenido, y desafortunadamente para quienes lo han padecido, ha habido casos de políticos, de famosos, que han metido la pata a través de Twitter, que han incluso tenido que dejar el propio Twitter, y mucha gente ha sido incluso despedida por cosas que han dicho en el Twitter, ¿no? Porque bueno, se pensaban que eso era la barra del bar y que podían decir cualquier burrada como cuando hablan con sus colegas, y realmente eso es una difusión pública, lo ve todo el mundo, tiene una viralidad perfecta. Eso quiere decir que es la mejor herramienta quizás para que la información se disemine por todo el mundo, y no lo han tenido en cuenta, ¿no? Y ya hay términos incluso, bueno, se habla de tuitidios o tuiticidios, de suicidios a través de tweets de gente que directamente, bueno, pues la lían ellos mismos y no hace falta mucha más historia, ¿no? Aún así, solo un 4% cree que es importante lo que se diga. Y sí lo estamos viendo también con menores, que de repente están utilizando cada vez más el Twitter, pues porque lo ven en la tele, que hay hashtag, pueden participar, ven que es muy horizontal, que pueden hablar con los actores, actrices, los futbolistas que les gustan, se suman a la plataforma, aprenden a utilizarlo, y cuando ven que es práctico, que es sencillo, empiezan a utilizarlo para socializar y de repente empiezan a cometer los errores que hemos visto que están cometiendo ahora los políticos, ¿no? O más, porque todavía tienen menos capacitación, menos habilidades para la vida para desenvolverse en el entorno digital, ¿no? Que los adultos tampoco lo tenemos, pero bueno, con los menores hay más problemas. Los adolescentes no tienen consciencia hasta qué punto, no tienen cultura de la privacidad. Se desenvuelven en Internet con demasiada alegría, ¿no? Y los adultos no hemos sabido transmitir tampoco esta cultura, que sí que la teníamos, porque hemos conocido un mundo quizás sin Internet, donde sí que hemos respetado y hemos tenido otro cuidado con nuestra intimidad, con nuestros datos privados, ¿no? Y no hemos sabido adaptarnos a las nuevas tecnologías y transmitirlo a los jóvenes. Hay muchísima gente, sobre todo en las redes sociales, que cree que controlan sus perfiles y la privacidad de estas redes sociales. O sea, que hay una falsa sensación de control, de yo sé quién va a ver lo que publico, yo sé qué puedo publicar. Es una gran mayoría que cree que lo tienen bajo control y, sin embargo, muy poca gente, pero prácticamente nadie controla el contenido y los efectos de los contenidos que se publican a través de las redes sociales. Pero tenemos esta falsa sensación de no pasa nada porque yo controlo, ¿no? Un poco como pasaba con otro tipo de cosas. En el tema de redes sociales, yo luego hablaré del tema de los smartphones, pero en realidad también, al igual que no hay separación entre
mundo físico y mundo digital, pues cada vez es más ridículo separar también los smartphones del resto de los dispositivos, ¿no? De los portátiles, de los ordenadores de sobremesa o las tabletas, ¿no? Cada vez se puede hacer lo mismo, en principio, en todo tipo de dispositivos. Lo único que los smartphones, pues por la comodidad, por tenerlo todo a mano, por la ubicuidad, por poder llevarlo a cualquier lado, pues tienen otro tipo de ventajas y un cierto tipo de factores que pueden facilitar o complicar algunas situaciones, ¿no? Yo creo que aquí ninguno desconoce lo que son o para qué sirven las redes sociales. Internet en sí es una red social, o sea que aunque nos parezca que Facebook, Twitter, incluso WhatsApp, que en principio no es una red social, pero cada vez se está convirtiendo más en una de ellas, aunque sean nuevas herramientas y solo tengan 6, 7, 8 años cada una de ellas, que es mucho en este entorno digital, pues sí que tenemos que reconocer que Internet desde un principio ha sido una red social, ¿no? Se inventa en el 69 con unos fines militares de transmisión de información, pero lo primero que hacen los ingenieros es inventar el email y el chat. O sea, lo primero que hacen, ¿no? Ya empieza el elemento social de esta red, ¿no? De esta red de nodos, en este caso eran superordenadores. Ese elemento social ha ido evolucionando y es verdad que las redes sociales actuales pues, son muchísimo más avanzadas y, sobre todo, muchísimo más cómodas y muchísimo más complejas, ¿no? que las que se utilizaban de forma combinada en los inicios de Internet. Lo que está ocurriendo con las redes sociales, y sobre todo esto les pasa a los menores, aunque cada vez también más a más adultos, es que están automatizando demasiadas cosas y están abstrayendo demasiado, te están dejando muy a mano el que compartas y dejes ese rastro digital para que luego conforma tu identidad digital y que lo hagas a base de despistes, que no te des cuenta que lo estás haciendo, que no te des cuenta que estás dejando una foto geolocalizada de que has estado aquí en el Congreso, que no te des cuenta, que no quiere decir que no tengas que compartirlo, pero es que la mayoría de la gente lo comparte sin saber que lo está haciendo, que no hay un aviso predeterminado que te está diciendo, ojo que tú, esta foto que estás subiendo tiene unas coordenadas GPS y te puede ocurrir que, bueno, pues que tu mujer no tenía que saber que estabas ahí o o sea, no te advierten nada. Entonces, lo que están invitando es a que, bueno, tú publica todo lo que puedas, yo te lo dejo a mano, tú clica aquí el me gusta, tú le das aquí y ya estás diciendo con el Foursquare que estás en el McDonald's y eres el alcalde y eres lo que quieres. O sea, que en realidad todo está automatizado porque estas empresas, al final, que ofrecen un servicio en principio gratuito, todos sabemos que lo que quieren es tu privacidad, porque luego, al entender bien a sus consumidores, son capaces de proporcionar una publicidad muchísimo más personalizada, ¿no? Si saben muy bien qué tipo de gente utiliza sus servicios, luego podrán hacer unas campañas muy buenas de Danone o de Coca-Cola o de lo que fuera, ¿no? Porque saben exactamente quiénes están utilizando, ¿no? Están obligados a engañarte para que compartas muchísimo más de lo que tú crees. Esto es especialmente peligroso para un colectivo tan vulnerable como es el de los niños y las niñas, ¿no? Y por eso a ellos sí que hay que capacitarles para que no tengan tanta alegría a la hora de utilizar algunos servicios. Y en los teléfonos móviles ocurre muchísimo más que en el escritorio, porque el teléfono móvil tiene un GPS, porque el teléfono tiene o puede tener datos y conectividad en cualquier parte, porque tiene cámara de fotos, porque te lo ha dado todo, te lo deja todo en la palma de la mano y todo se puede hacer con un solo, bueno, iba a decir clic, pero ya me quedo anticuado, no es un clic más que es un toque, ¿no? De pantalla. Con un toque de pantalla se puede llegar a dar muchísima información. Y en un toque de pantalla también, como es tan impulsivo, se puede llegar a dar aquello que en principio no queríamos dar. Pero en una cultura de la inmediatez y de la satisfacción inmediata no hemos inculcado a los menores la capacidad de razonar y de pensar antes de clicar o antes de tocar, ¿no? Les hemos obligado a hacerlo de forma impulsiva e inmediata porque es así como han visto que funciona la sociedad. Y ahí tenemos un trabajo como sociedad muy grande para que la gente aprecie y reflexione muchísimo más antes de hacer cada cosa. Y en eso también hay muchísimas campañas, no solo de Microsoft tiene una, pero eso de piensa antes de clicar, ¿no? Un poco algo de sentido común, pero que es cada vez más necesario. Y las redes sociales lo que han hecho muy bien es que hemos llegado a crear un contexto alrededor nuestro que para cuando ocurra algo malo, el daño que se va a causar, el primer impacto, porque nuestra primera red de amigos o de contactos en Facebook o en cualquier otra red social,
es aquella red que nos importa, que son familiares, amigos, compañeros de trabajo. O sea, que los primeros que van a saber algo para bien y para mal van a ser aquellas personas que importan. Y después, por lo viral y lo efectivo que son las redes sociales e Internet, después se puede expandir como una bomba atómica hasta, bueno, ya dependiendo del tipo de contenido que es, ¿no? Pero hemos visto casos de contenidos que han dañado muchísimo a personas, ¿no? Y en el caso de los menores, contenido que les ha dañado primero en sus centros educativos, donde la gente les ha acosado porque se ha desvelado algún tipo de información que les puede dañar, que puede ser una foto desnuda, que puede ser una foto en donde salen mal, que puede ser un comentario ridículo que hicieron en alguna red social, se ha utilizado para acosarles y muchas veces ese acoso, por cómo es Internet, ha sido mundial y no todos los menores tienen la capacidad psicológica y emocional para soportar ese tipo de presión. Y ha habido casos y son muchos y es duro hablar de ello, pero son muchos los que han llegado a suicidarse porque no han podido soportar esa presión, a pesar de haber contado con la ayuda de los padres, de psicólogos, de los centros, de la policía. Es decir, no todo el mundo tiene la fortaleza psicológica que pensamos que pudieran tener, ¿no? Hay muchísima gente que lo puede superar, pero no todo el mundo lo puede hacer. Me gusta muchísimo, cuando hablamos de redes sociales, un trabajo que han hecho en Yale, en la Universidad de Yale, un grupo de estudiantes en su trabajo de fin de carrera, de estudiantes de Derecho. Lo que hizo fue coger las licencias que todo el mundo clica cuando se da de alta en cualquier servicio o cuando hay un cambio de condiciones de uso del servicio, eso que dices, vale, sí, aceptar, siguiente, y déjeme utilizar la aplicación, la app o el servicio. Me gusta porque ellos analizaron la licencia y han hecho una especie de, bueno, como en los anuncios de los medicamentos, una simplificación de qué significa lo que acabas de aceptar, ¿no? Y entonces, bueno, yo he puesto algunos ejemplos como el de Facebook, Google, Twitter, que lo que te está diciendo aquí es de qué manera va a tratar Google o Facebook o Twitter tus datos privados, o sea, de qué respeto a la privacidad o cuáles son sus condiciones de privacidad que tienen, ¿no? Con estos simbolitos, ¿no? En verde y rojo, ¿qué significa? Bueno, pues que si hay cambios, en verde significa que si hay cambios en las condiciones de uso te van a avisar, verde, pero ya vemos que Spotify no te avisa. Y Spotify, la gente, pues Spotify es un servicio para escuchar música, para quien no lo sepa, ¿no? Spotify la gente no lo ve como una red social, tampoco lo ve como algo donde estén diciendo, yo no estoy generando una identidad digital con Spotify, pues sí, lo hace, estás diciendo qué tipo de música lo utilizas, a qué horas lo utilizas, se puede conectar para que tú en el Facebook lo vayas poniendo de ahora estoy contando, un poco este rollo de dar el coñazo, ¿no? Estoy escuchando esto. Bueno, hay gente que todavía lo hace, ¿no? Y lo hacen sobre todo en Twitter. Es decir, no, y me ha pasado en la pantalla de no sé qué, pum, ahora, tweet, digo, bueno, a ver, ese rollo narcisista, ¿no?, que existe en Internet. Claro, esto está automatizado, que hay gente que lo hace sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque instalan una aplicación y dicen, ¿das permiso para...? Sí, y no lo leen. Y uno de los permisos es, cuando haga récord, yo voy a dar coñazo a tus seguidores. No lo hemos leído. Estos lo han leído por nosotros y te dicen lo que pueden hacer estos servicios, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos que Spotify primero cambia las licencias de las condiciones de uso y así, sin avisar, pues se empiezan a aplicar. Luego, podemos exportar los datos que estamos poniendo. Nosotros nuestra identidad digital estamos poniendo en Facebook, en Google, en todos los sitios. ¿Podemos recuperar esos datos? Es decir, las fotos que pongo, los comentarios, esa información, esa vida mía que estoy dejando ahí, yo lo puedo recuperar para utilizarlo luego, me da igual cómo, en un Excel o importarlo en otra aplicación. Bueno, pues Amazon no te deja hacerlo, Spotify no te deja hacerlo, Twitter empezó hace poco a hacerlo, tiene que actualizarlo. Twitter ahora sí te deja exportar tus tweets, pero tenía un límite, no te dejaba antiguamente tener tu historial de tweets, ¿no? Facebook te deja hacerlo, pero de forma parcial, porque te deja hacer una descarga de lo que tú has subido, pero no te deja descargar lo que ellos han adivinado de ti, combinando datos o poniendo botones me gusta en otras páginas, lo que adivinan del uso que has hecho tú por haber navegado conectado a Facebook en otros servicios, ¿no? Eso no te lo dicen. ¿Por qué? Porque es la salsa donde sacan su dinero, ¿no? De lo que adivinan de los usuarios. Vemos que hay servicios que recolectan información extra, es decir, te van a pedir y van a ver más cosas de vosotros de las que hace falta para utilizar el servicio. Y eso ocurre muchísimo en las apps de los móviles. Se instala un juego, para jugar al juego hay que tener una cuenta de Twitter o de Facebook, le decimos que sí, nos conectamos y nos hemos dado cuenta de que un juego que puede ser pues, un Trivial Pursuit, una Palabrados, un juego de plataformas, una cosa muy tonta, ¿por qué tiene que poder tuitear? ¿Por qué tiene que poder saber quiénes son mis amigos? ¿Por qué tiene que ver mi teléfono? ¿Para qué? O sea, ¿qué función tiene el teléfono en un juego de plataformas o un juego como Palabrados? Bueno, la función que tiene es que os han engañado con una aplicación que os dicen que es gratuita, pero lo que les interesan los datos porque luego con esos datos se comercia. Y eso es... El cuarto símbolo significa eso, qué servicios comercian abiertamente con vuestros datos. Si lo hace Spotify, lo hace Facebook, lo hace Google. O sea, es decir, no solo ellos lo utilizan, sino que
conectan con otras empresas a las que os venden de alguna manera, ¿no? Para burlar la legislación, pues algunas como Facebook son muy buenas y no dan datos directamente, sino que dicen, tú, Danone, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Personas de 5 o 10 años que les gusten los Petit Suisse y que justo acaban de dejar el colegio? Pues yo tengo a 10.000 aquí, en España, y les voy a poner tu publicidad a estos 10.000. Pero no te va a decir quiénes son uno a uno, nombres, apellidos de esas personas. No te lo va a decir, a no ser que, es otro cambio, claro, nadie lee las licencias, coincida que ellos sí os tengan en la base de datos. O sea, que Facebook puede contrastar con la base de datos de Danone y si coinciden 4, dicen, estos 4 sí, mira, estos 4 te doy los datos. O sea, que hay que tener cuidado porque realmente están comerciando con vuestros datos. Algunos servicios no cifran los datos, es decir, todo lo que estáis, la clave, como lo enviáis, vosotros que enviáis con sus servidores, no se cifran, la mayoría sí lo hacen, afortunadamente, y ahora no sé si habéis oído que hay una ley que acaba de pasar al Congreso y que ahora va a ir al Senado de los Estados Unidos que se llama CISPA. Lo que se refiere a esa ley es que, pues por el tema del terrorismo o el ciberterrorismo, para poder luchar mejor contra el ciberterrorismo y el terrorismo, el Gobierno puede pedir a cualquier servicio como Twitter, Facebook, vuestros datos, es decir, lo único que tiene es una IP o un perfil de Twitter, y puede ir a Twitter y decir, quiero que me des los datos de esta persona, quién es, desde qué IP es, desde dónde se conecta, toda la información. Les van a obligar, en teoría, a que eso sea ley, a que ninguna se pueda resistir. Eso en Estados Unidos. Pero a nivel mundial, Amazon lo hace, Facebook lo hace y Twitter lo hace. Es decir, no hace falta que haya ninguna ley. Ya de alguna manera colaboran con algunos gobiernos. Y claro, hay gobiernos como el nuestro, que quizá no haya ningún problema en que pasa eso, pero gobiernos como el chino o el de Myanmar o el de Birmania, pues en donde sí puede pasar que te hagan eso, ¿no? Y no nos está protegiendo la privacidad ni la integridad, en este caso física, de los navegantes. Las redes sociales también han conseguido una cosa que no la ha conseguido ningún otro tipo de servicio, de medio, de arte, de nada. Es que para mucha gente son suficientes para todo. Aquí he puesto yo, y esto es un poco, no es nada científico, esto lo hizo un bloguero, cogió la jerarquía de Maslow de las necesidades y dijo, ¿puede cubrir todas las necesidades las redes sociales de una persona? Evidentemente todas no, y de hecho al final las físicas y las psicológicas no las consideran, ¿no? La de comer, la de beber agua, pues no. Pero sin embargo algunas de esas básicas sí que empieza a cubrirlas, ¿no? Facebook sí se utiliza para ligar. Es decir, entonces o incluso hay, y esto es un poco escatológico, pero aquí hay necesidades de discreción, hay una aplicación que se llama iPoop en el iPhone, que es que cuando te vayas del baño, pues que tengas también una especie de entretenimiento, ¿no? Pero bueno, si vamos a unas necesidades un poco más avanzadas, sí que vemos que las profesionales las cubrimos con LinkedIn, que las pertenencias sociales las cubrimos con el Facebook, las de estima las podemos cubrir con el Twitter, es decir, sí que dependemos muchísimo de las herramientas digitales para cubrir unas necesidades que hasta ahora los no nativos digitales, como creo que somos la gran mayoría que estamos aquí, que somos inmigrantes en busca de papeles digitales, las hemos cubierto de otras maneras y, por tanto, tenemos la obligación de alguna manera transformarlas y adaptarlas para que esta nueva forma que hay para vivir en la vida digital pues se haga de la forma más segura, ¿no? Nosotros todavía tenemos una intuición y una experiencia vital que no tienen los menores y que tenemos que aprender a desenvolvernos bien en estas nuevas tecnologías o tecnologías en general para poder transmitir unos valores además de unos conocimientos, ¿no? De hecho, los conocimientos técnicos de cómo utilizar las herramientas seguramente sean ellos, los menores, los nativos digitales, los que nos las transmitan a nosotros, ¿no? Porque se desenvuelve muchísimo mejor. Yo aquí veo gente con el iPad que le pone un teclado, ¿no? Y no miro a nadie, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros venimos con otras habilidades aprendidas y nos cuesta adaptarnos a las interfaces nuevas, a todo tipo de paradigmas nuevos de diseño y de interacción hombre-máquina, ¿no? Ya hablando de una forma un poco más técnica. Pero los chavales sí, o sea, que decir, yo veo en el metro chavales con la BlackBerry o con el iPhone escribiendo más rápido de lo que yo escribo con el teclado QWERTY. Y yo escribo bastante rápido con el teclado QWERTY, ¿no? Jamás voy a llegar yo a tener su nivel, a no ser que utilice estas nuevas herramientas como el Swipe o el SwiftKey y todas estas cosas que son al final apaños que están haciendo para nosotros, los no nativos digitales, para que de alguna manera podamos aprender a utilizar. Pero al final todos tiramos a utilizar un teclado más tradicional. Ellos nos pueden enseñar muchísimo a cómo utilizar de forma sencilla, rápida, eficiente las herramientas, pero no tienen ni idea de realmente lo que están haciendo. O sea, lo que representa en la vida el uso de esas herramientas, lo que significa estar con el móvil alegremente, sacando fotos geolocalizadas o tuiteando, posteando. No ven las consecuencias en el contexto global o real de lo que está ocurriendo, sino que lo ven desde una perspectiva de juego virtual, acotada, segura, de sus amigos,
y para una función en concreto la que están pensando, que es yo quiero quedar con mis amigos, o quiero compartir fotos, o quiero simplemente jugar a un videojuego, pero no ven de verdad lo que está haciendo, ¿no? O sea, nosotros sí vemos, nuestro mundo tenía muchas más pistas para entenderlo. Jugar a fútbol en el patio del cole frente a jugar a fútbol en el barrio más chungo de Madrid, ¿no? Notas las diferencias, ¿no? Y sabes a lo que te atienes si vas a ir a un sitio chungo, ¿no? Donde hay un índice quizá más alto de circunstancias peligrosas y delictivas, ¿no? Pues bueno, pues en Internet todo eso no se ve, porque todo es igual para mucha gente, todo es nada, texto, imágenes, no se diferencia. O sea, el concepto del phishing, de estafar a la gente dinero en Internet, es porque la gente no distingue la página real de su banco con una página falsa, no distingue el hecho de ir directamente a la web de su banco, que alguien le mande un email o sea, un banco nunca manda un email, ¿no? Y la gente cae. O sea, la gente no tiene esa intuición que es de sentido común, que en principio debería tener. Y si no lo tiene la gente adulta, imaginaros los pequeños, ¿no? Que no han conocido nada más en el mundo. Entonces, yo sí que quiero plantear, y aquí yo tampoco quiero meterme en berenjenales muy complejos, pero sí que quiero plantear una cosa como esperanzadora de lo que se puede hacer, sobre todo con el tema de las redes sociales en la enseñanza de la educación, ¿no? Es una cosa que engancha. O sea, hay estudios que dicen que engancha, hay un debate entre si es o no es una adicción, una patología, no se ponen de acuerdo, la OMS todavía no lo reconoce como tal, se empieza a incluir en libros especializados, o sea, se empieza a debatir. Independientemente de eso, sabemos que enganchan, que es algo que gusta, que la gente invierte muchísimo tiempo, y sobre todo los chavales, ¿no? Es un tiempo que si lo invierten en las redes sociales y si no hacen nada productivo, es un tiempo que están perdiendo para no hacer otras cosas. Por tanto, es obligado, de alguna manera, adaptar contenidos educativos y utilizar redes sociales a nuestro favor, que se utilicen para hacer cosas más positivas. Por supuesto, tienen una función social y de ocio, pero no tiene que ser algo que les afecte a el otro tipo de cosas que tienen que hacer en la vida, ¿no? Y lo que ocurre es que da un poco de pereza aprender a dominar estas herramientas, ¿no? Y tampoco hace falta. O sea, alguna de las teorías que existen es que mucha gente que no son nativos digitales y que les cuesta, que no son muy duchos a la hora de utilizar las nuevas tecnologías, aunque sean sencillas, aunque sea un blog, aunque sea utilizar un Twitter, mucha gente no es capaz de utilizarlas de forma eficiente, y no pasa nada, porque un docente, un profesor, no tiene por qué dominar todo tipo de tecnologías. Lo que tiene que saber es qué tecnologías son adecuadas para que el aprendizaje del alumno vaya adelante y para que les beneficie, ¿no? De alguna manera no importa que un alumno, o no debería importar que un alumno utilice YouTube o Twitter o el WhatsApp o esté en el Facebook en un grupo sobre casualmente el tema que tiene que estudiar, o que esté utilizando una herramienta especializada. No importa qué es lo que esté utilizando, siempre y cuando los resultados, cuando se miden, cuando se evalúan, cuando se entregan los trabajos, sean positivos. Hay que conocer el potencial de las herramientas, pero no hay que conocer cómo utilizarlo. No todas. O sea, lo que me refiero es que esto va muy rápido, y si ahora de repente son los blogs y el Google Hangout o cualquier cosa que se esté planteando para temas educativos, el año que viene van a ser otras cosas, y es muy difícil estar siempre a la última, ¿no? Pero los chavales sí que aprenden a utilizar rápido, y sí que ven el potencial y disfrutan de aquello que hace estas nuevas herramientas más efectivas que las anteriores. Pero al final tampoco cambia tanto la función de las mismas, y lo importante es que el profesor sea cada vez más orientador, o sea, que pueda supervisar, que pueda comprobar que realmente se han utilizado de forma efectiva y que se está aprendiendo sobre ellas, ¿no? Esto es un poco una de las tendencias que sí que pude ver ayer que está ocurriendo, pero claro, en forma como muy experimental y muy aislada, ¿no? Porque cuesta reconocer que vengan unos alumnos y hayan utilizado unas herramientas que tú ni siquiera sepas cómo empezar a utilizarlas, pero sí que puedes ver el resultado de haber utilizado las mismas. O sea, es decir, pueden venir unos alumnos y pueden haber hecho un videojuego. Y no quiere decir que el profesor tenga que saber hacer videojuegos, pero tú cuando ves el videojuego ya como producto terminado, aparte de lo que el alumno ha podido aprender haciendo videojuegos, que pues al final es un arte, es un proceso creativo que tiene muchos beneficios, aparte del que se pudiera tener, ¿no? De aprender de historia, aprender física, hacer matemática, el propio proceso ya es de aprendizaje. El resultado final sí que es una cosa que se puede evaluar, porque al final sí que es una cosa más sencilla y más fácil de evaluar y de plantear diferentes objetivos. Pero con las redes sociales también hay que tener un poco de cuidado, aparte de que hay una legislación que prohíbe que menores de 14 años se den de alta en las redes sociales sin consentimiento de sus padres, por la Ley Orgánica de Protección de Datos, precisamente por los datos que van a utilizar
las empresas que ofrecen los servicios, no por ninguna otra cosa, porque no pueden utilizarlos y no pueden ofrecer propaganda a estos menores si no es con el consentimiento de los padres, ¿no? Pero sí que ocurre que estamos animándoles a utilizar muchas herramientas que son muy potentes, para bien y para mal. Es como si estuviéramos poniendo en manos de todo el mundo un coche antes de que tuvieran una bicicleta, o antes de que tuvieran una moto, o antes de que, incluso de que aprendieran a andar, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado porque aunque Twitter sea una herramienta, por ejemplo, muy potente, pues para que entre compañeros de clase me planteen preguntas y se las respondan entre todos, incluso participe gente de otros centros y gente de fuera y se compartan enlaces y al final dinamice un poco una discusión y un trabajo en equipo colaborativo, no quiere decir eso que no pueda ocurrir que pues unos pederastas, por ejemplo, se cuelen en esa conversación y les engañen pues para tener luego un encuentro físico o pues para conseguir cualquier otro tipo de cosas, ¿no? O sea, se están exponiendo a otras cosas. O sea, no es lo mismo que estén dentro del aula pues trabajando en equipo en una mesa redonda a que les digamos, no, o sea, me da igual, vete a donde quieras y en medio de la calle, del sitio más chungo del mundo, ponte a trabajar, ¿no? O sea, con las redes sociales lo que ocurre es que la gente no considera que te estás poniendo algo más, que es muy potente, que se puede hacer otras cosas, que no hay que olvidar que pueden ocurrir y que hay que tener cierto tipo de cuidado, ¿no? Entonces no es tan sencillo como solo utilizar las redes sociales o las herramientas con el fin positivo que hemos visto, sino que hay que considerar también los otros fines o las otras cosas que se pueden hacer. Y estos riesgos nuevos que surgen con algunas herramientas no son todas fáciles de ver. De hecho, no se diseñan para tal y no se descubren los riesgos hasta que ocurre un problema. Porque hay cosas en Internet que ocurren por el tema de que se conecta todo, se combina todo, al final es demasiado complejo porque es una combinación de cosas simples y cuando combinas una infinita cantidad de cosas simples tienes el sistema más complejo que puede existir en el mundo, ¿no? En el tema de las redes sociales, lo que ocurre en Internet, en base a otro estudio reciente, es que en Internet, porque no han desarrollado esas habilidades para el digital que decíamos, esa generación de empatía, ese entendimiento de la otra persona, del ser humano, lo que ocurre es que se comportan de una forma diferente, son otras personas. Realmente su comportamiento es de ser otras personas. Y en Internet hay muchísimas discusiones violentas y muchas de ellas salpican luego en el entorno físico, ¿no? Pero son muy fáciles de que surjan y se creen en Internet, porque no le dan la misma importancia, que no evitan esos conflictos en Internet de la misma manera que los evitan fuera del entorno digital. La gente empieza a evitar personas en el mundo físico porque han tenido problemas con ellos en el mundo digital. Con los chavales lo que ocurre es que su gran mayoría de contactos son sus compañeros de clase, o sea, su entorno más directo. Luego, poco a poco, van conociendo a desconocidos y se van abriendo al mundo y a Internet, ¿no? Pero todavía no están en un entorno profesional como el nuestro y no tienen esos contactos a nivel mundial como los que tenemos nosotros. Es su entorno directo, está totalmente mezclado e implicado. Hay un 88% de gente que cree que en Internet en general la gente es menos amable. En Internet la gente, como no ve sufrir y no conoce en principio la persona que está al otro lado de la pantalla, ya no lo considera como persona, la ha deshumanizado completamente. Estamos viendo que ocurre esto en el mundo de los adultos y en el mundo de los menores. En el mundo de los adultos lo vemos en la guerra. Ahora mismo la guerra en Afganistán pues no está ocurriendo en Afganistán, está ocurriendo en Oklahoma, en un señor que está con un mando de una consola sentado en una oficina del ejército de las Fuerzas Aéreas norteamericanas, que está pilotando un dron, que está volando y está lanzando un misil y se ha cargado a 50 personas, entre ellos quizás como daños colaterales a 37 niños, ¿no? Ese señor o esa señora se está yendo a su casa tranquilamente, sale de fiesta a la noche y no pasa absolutamente nada, porque se ha planteado todo su trabajo desde un punto de vista virtual, cuando no lo es. O sea, esa persona realmente no tiene ningún tipo de cargo de conciencia por hacer lo que hace. No ocurría así con la gente que en la Primera Guerra Mundial andaba con bayonetas clavándosela a las personas, ¿no? Que veían cómo dejaba o sea, cómo exhalaba su último suspiro una persona que moría delante de ellos, ¿no? Por su acción directa, evidentemente siendo unas órdenes de sus generales, de sus ordenantes. Ahora mismo, lo mismo ocurre en el ejército, pues no queremos que la gente tenga conflictos psicológicos, o sea, que la gente se vaya tranquilamente a su casa y mate con absoluta tranquilidad. Ocurre lo mismo en Internet, o sea, la gente se porta de una forma deleznable, pues porque no han trabajado esa empatía o tampoco esa imaginación necesaria para poner la situación en su contexto, decir, joder, estoy hablando con una niña de 12 años y me estoy sobrando con ella. Y estará a lo mejor ahora llorando, o me está diciendo que está llorando, pues con un smiley o con un comentario. No forman
esa sensación emocional en sus cerebros. No son capaces, no se está trabajando eso. Y eso está haciendo que haya muchísimos conflictos en Internet que no se resuelven. No se resuelven en Internet y no se resuelven en el mundo físico. ¿Qué pasa con los smartphones? Que bueno, pues los smartphones acaban es como lo que dicen los americanos, es un game changer. Es una cosa que cambia absolutamente todo, ¿no? Potencia absolutamente todo, dinamita absolutamente todo. Con los smartphones lo que ocurre es que ya no hay descanso. O sea, que realmente está todo el mundo conectado en todo momento, a todo, pendiente, o sea, obsesionado o estresado, con todo el mundo, menores y mayores, ¿no? Y yo he traído un estudio para ver cómo utilizan los menores los smartphones, pues para por lo menos adaptarnos, o sea, plantear qué tenemos que hacer, porque viendo qué es lo que hacen ahora mismo, a ver de qué manera podemos reencaminarlo, porque no se puede prohibir nada ya hoy en día. Esto es una tendencia, o sea, tiene cosas muy positivas. Entonces, no puedes plantear, decir, no, pues vamos a prohibir el móvil en el centro educativo desde que entran hasta que sales. Vamos a prohibir el móvil en todo tipo de eventos, situaciones sociales. Vamos a prohibir... No, porque nuestro mundo, que era un mundo sin móviles, ya no existe como tal. Y lo que tenemos que hacer es cómo podemos compaginar, cómo podemos conciliar la vida ahora con este dispositivo pues, que está en todas partes y que lo tiene todo el mundo, sobre todo en las sociedades occidentales, y que encima está yendo a más, porque estamos hablando de móviles y el año que viene quien venga va a hablar de las gafas de Google que tienen la camarita y el móvil ya integrado y ya ni te enteras. Y de aquí a 5 años pues vendrá alguien a hablar de una retina con un chip integrado, o sea que al final nos vamos convirtiendo en una especie de cyborgs y tenemos que aprender, bueno, cómo tenemos que comportarnos y cómo tenemos que utilizar estas herramientas en los contextos en los que todavía tenemos que vivir y es necesario que tengamos que vivir, ¿no? Y vemos que los menores utilizan los móviles muchísimo para jugar. Aparte de para socializar, hay un 18% de gente que lo utiliza para andar en el Facebook y es una estadística que va subiendo y si no es Facebook es otra red social. Muchísima gente lo utiliza para entretenerse y para jugar. O sea, es un 40% en total de la gente que utiliza para entretenerse y para jugar y, por tanto, es importante plantear el móvil y los juegos como una herramienta más, no como la solución ni como la única herramienta, sino como una herramienta más, ¿no? Porque realmente es efectiva, o sea, realmente engancha, gusta. ¿Qué es lo que pasa con el móvil? Que el móvil, hay que reconocerlo, es un dispositivo que distrae, y distrae mucho más a los niños, ¿no? Y por eso lo más fácil es decir, pues mientras estoy yo dando la clase, no utilices los móviles, y como tengas el móvil, pues bueno, pues tienes un problema, ¿no? Distrae muchísimo, distrae cuando ocurren cosas en el móvil, o sea, es decir, cuando te mandan mensajes, pero esa dinámica que se ha creado de estar continuamente actualizando cosas, tuiteando, respondiendo los mensajes, viendo qué es lo que dicen sobre la foto que has subido, esa obsesión, ese estrés que se ha generado, hace que la gente esté obsesionada incluso cuando no pasa nada. Es decir, que si no te escribe la gente andaría mirando, a ver, no. O sea, como nosotros, nuestra generación, la mía, era la de a ver si me llega un email, y refrescar, ¿no? Un poco, cada 5 minutos, a ver, no, bueno. Pues esto ocurre ahora mismo con los móviles, ¿no? También el móvil es, al final, joder, es la herramienta perfecta para los espías. O sea, un espía, si tuviera un móvil en una película de James Bond, en la época de Sean Connery, joder, pues no le hace falta ya que Cool esté dando todos los inventos, ¿no? O sea, realmente el móvil ya tiene todo tipo de inventos, ¿no? Sirve para hacer trampas, sirve. O sea, hay gente que puede, de forma disimulada, pues trampear. Yo ahora me puedo olvidar, yo qué sé, el nombre de alguien y, pues, disimuladamente podría descubrirlo y decir, hombre, Isidro y tal. Digo, pues porque sé quién es, o sea, para hacer todo tipo de trampas, unas maliciosas y otras pues más inocentes, ¿no? En un examen estoy seguro, yo no soy docente, entonces no lo he visto, pero estoy seguro que habrá gente que se pasará las respuestas por el móvil, o sea, que se utilizará de 1000 maneras, ¿no? Por tanto, es peligroso porque es que vale para mucho, vale para muchísimas cosas buenas y para muchísimas cosas malas. Claro, si se quiere utilizar el smartphone en la enseñanza, hay un problema bastante serio y es que de un año para otro el escenario de los móviles cambia muchísimo. Hace unos años, aquí traigo una gráfica desde el 2005 hasta el 2012, de qué móviles dominaban el mercado, ¿no? Esto solo es en smartphones. Y vemos que RIM RIM es BlackBerry. BlackBerry eran los reyes del mambo durante muchos años, de repente llega el iPhone y se empieza a comer el mercado. Y cuando parece que ya los reyes del mambo son los del iPhone, viene Android de repente y dices, bueno, entre iPhone y Android se han comido todos los demás. No existe ya Windows Mobile, aunque existe, o sea, evidentemente hay terminales, no existe BlackBerry, aunque también está el nuevo Z10, o sea, hay terminales, pero se han convertido en irrelevantes. Entonces la gente puede decir, joder, vamos a hacer una estrategia de 2-3 años, vamos a apostar por Android, vamos a apostar por iPhone. Pero es que en 2-3 años, pues igual hay otra cosa, absolutamente diferente. Es muy difícil hacer esta apuesta a medio plazo, o sea, imaginaos a largo plazo, ¿qué plataforma utilizar?
Hay estándares, hay HTML5, es decir, hay cosas que se pueden hacer, pero ya os digo yo soy informático, soy desarrollador y HTML5 es un grano en el culo. Es bastante difícil hacer lo que se puede hacer ahora mismo con el kit de desarrollo de iPhone o con el kit de desarrollo de Java. No se puede hacer exactamente lo mismo con el mismo esfuerzo, tiempo, talento y equipo. No se puede. Entonces no hay solución, o sea, es muy complicado, está cambiando muchísimo. Es muy difícil apostar por el móvil en la enseñanza, ¿no? Aunque, bueno, luego habrá gente a la tarde que en un taller hablará de ello, me parece, pero realmente es muy difícil apostar de una forma tan integral, tan ambiciosa. Sí que se puede apostar, evidentemente el móvil puede ver páginas web, tiene unas aplicaciones que se repiten en el móvil y en el escritorio, o sea que sí que se puede hacer algunas apuestas puntuales, ¿no? Y se hacen, y es necesario. Las redes sociales en los móviles se utilizan cada vez más y, por tanto, en el escritorio se están convirtiendo en algo irrelevante, o sea, los chavales ya están viendo el PC como una herramienta de trabajo de la escuela y para ellos no vale para nada más, o sea, todo lo demás lo hacen con el móvil, pero el móvil sí que es la plataforma por la que hay que apostar, pero no es nada fácil saber de qué manera vamos a tener que apostar con el mismo. Y hay que tener en cuenta otra cosa más que está ocurriendo con el móvil, y es que físicamente estamos empezando a depender demasiado de nuestra identidad digital, nuestras fotos, nuestros recuerdos, nuestras claves, nuestros perfiles de Twitter, Facebook, Twenty o lo que sea, están en formato de apps y se autoconectan sin que nos pidan la clave, o sea, los tenemos ya configurados, y por tanto, perder físicamente el móvil, algo que ocurre de una forma muy sencilla, causa muchísimo daño, y hay que tenerlo en cuenta. Aquí hay una persona que está cargando un móvil que no es mío. Pues bueno, yo en este portátil puedo copiar sus datos sin que se dé cuenta. Bueno, no, porque lo estáis viendo todos, pero en el previo podría haber hecho una copia, ¿no? Pero la gente lo hace, no piensa, va a Urco a copiar los datos de... Evidentemente no lo voy a hacer, ¿no? Pero hay gente que sí que lo hace, que es que yo me voy al baño y Isidro a lo mejor le da por copiar los datos o quitarme el móvil y me puede hacer muchísimo daño. Hay un fenómeno que está muy de moda, que es el de sacarse fotos un poco comprometedoras, pues como relación de pareja puede ser algo muy saludable, pero ¿qué es lo que ocurre? Que dependemos, puede ser, no lo sé. Yo recomiendo no practicarlo porque ahora mismo es imposible evitar que pierda las imágenes. Las posibilidades son muy altas. Las ponemos en el móvil, quizá no las enviamos, pero es que el móvil está ya en Internet. Mi móvil tiene datos y me acabo de conectar al wifi de aquí, está en Internet, alguien me lo podía robar. O sea, tengo un sistema operativo que tiene fallos de seguridad, que alguien podría entrar por NFC, por Bluetooth, por wifi, me pueden hackear las cuentas de mis perfiles. No os fiéis, si nos fiamos demasiado, vamos con demasiada alegría. No sé si he pasado yo la... Bueno. ¿A qué nos lleva todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Que nos estamos obsesionando con los móviles, que dependemos demasiado, y entonces surge un nuevo fenómeno que se llama nomofobia, ¿no? Lo que decía, nos incomoda no saber si hay actualización. Pues estamos 2 horas hablando tranquilamente y es casi imposible no chequearlo. Nos pica la curiosidad, el cuerpo. La gente no puede ir a dormir o lo deja no en silencio, sino en modo vibración, a ver si alguien va a escribirme algo, ¿no? Y en un mundo tan globalizado como el que estamos, donde tenemos amigos que están en Brasil, en China, en Japón, en todos los lados, claro que te van a escribir algo. Son 24 horas de que te están escribiendo algo. Siempre pasa algo. Tu identidad digital sigue estando allí y la gente se puede comunicar con tu yo digital sin parar. Pero tú tienes que desconectar. Es que además es necesario desconectar porque es que si no, psicológicamente vamos a tener problemas bastante serios. Hay gente que no puede desconectar. Yo puedo tener el móvil encendido y no consultarlo. Hay gente que no puede. Se tiene que gastar la batería para que digan, jo, ya estoy, qué descanso. O sea, qué descanso. Estoy aquí en medio de la montaña, en la naturaleza, y ya es que no, aunque quiero, no puedo, ¿no? Pues tiene que ocurrir esa situación. Hay muchísimos conflictos que surgen en Internet debido a esta obsesión. Muchísimas aplicaciones que dan más información de nosotros de la que nosotros queremos. O sea, realmente no nos damos cuenta de todo lo que se está dejando, de todo el rastro digital, toda la huella digital que estamos dejando en Internet sin darnos cuenta. Y como vivimos en una sociedad donde no tenemos tiempo para nada, andamos estresados de uno para otro, no tenemos tiempo ni los padres no tienen tiempo para estar con los hijos, la gente no tiene tiempo para estar con sus amigos de forma física. O sea, como vamos tan agobiados a todos los lados y cada vez más, vamos un poco más a ese modelo norteamericano del tiempo es oro y por tanto vamos a aprovechar para hacer cosas en teoría productivas, que tampoco podemos prestar atención a estos pequeños detalles que luego, sumados, esos pequeños despistes, esas pequeñas zancadillas que nos ponen en Internet, esas pequeñas cositas que dejamos en Internet, combinados a lo largo de muchos años, pueden llegar a causarnos un gran daño, pueden llegar a saber muchísimo de nosotros. Facebook ya sabe a qué partido votamos y si somos o no somos gays o cualquier cosa sin que lo hayamos dicho de forma abierta, porque le damos al me gusta a cierto tipo de artículos, porque agregamos como amigos a cierto tipo de gente que tiene un perfil, una orientación política o sexual. Lo hacemos sin darnos cuenta. Con los móviles se puede hacer
muchísimas cosas. Y una de las cosas que se utilizan pues, para dinamizar el ejercicio y hacer una combinación entre el mundo real y el mundo digital es el tema de la realidad aumentada, ¿no? Que otros hablarán más porque hay muchas experiencias positivas de cómo se utiliza. Pero pensad que lo que significa esto es que haya quizá un grupo de 30 alumnos que esté yéndose pues, al Parque del Retiro en una fecha que se ha marcado en Internet a través del blog de la escuela, con lo que estamos diciendo. Y aquí puede que no haya ningún problema, porque es un país bastante seguro, pero en otros países es peligroso que digas 30 chavales van a estar con el smartphone de 3 a 5 sacando fotos a árboles y clasificándolos y buscando en una especie de juego gincana los tesoros que hemos escondido de forma digital, ¿no? No hay que olvidarse que estamos mezclando un entorno físico con un entorno digital. Y nos despistamos muchísimo. Y por tanto hay que tener un poco de cuidado. Al final es un poco de sentido común. No solo veáis el uso estrella del servicio, porque además todos son gratuitos estos servicios y por tanto os están engañando para que os despistéis más de lo que debierais despistaros, ¿no? Debería ser la legislación la que les ponga en cinta y les obligue a no permitir cierto tipo de comportamientos o a tener que ellos sensibilizar a los propios usuarios, pero hasta que no lo haga, y sabemos que esto va muy lento, primero se ponen de moda las herramientas y a los 5 años a lo mejor pues hay una directiva europea que nos va a echar un cable, ¿no? ¿Todo esto a qué nos está llevando? Nos está llevando a que estemos creando una nueva generación de menores y adolescentes que no descansan en ningún momento, que están absolutamente estresados. Estresados por dos cosas. Una, porque no paran de consultar y de actualizar sus perfiles y de estar siempre haciendo algo. Que si están esperando el autobús, no puedes estar no haciendo nada. O sea, tienes que estar, aunque estés solo, pues por lo menos voy a hacer algo, ¿no? Porque no se les permite, no se les consiente, se les ha dicho que aburrirse es una pérdida de tiempo y aburrirse es la clave de la creatividad. Es necesario que el cerebro divague y se despiste y empiece con sus movidas por su cuenta sin estar pendiente, conectado a otro tipo de cosas y no les permitimos eso. Y el estrés, como tal, también se sabe que puede causar daños mentales a largo plazo si es continuado en la adolescencia. Y no estamos haciendo nada para ello, no estamos incentivándoles a que se paren en un momento, ¿no? Yo también llevo pues, hablando 50 minutos sin parar. En realidad hay conceptos que se habrían asignado mucho mejor si yo, como hace Obama, tuviera pausas. Es decir, la pausa, la reflexión, ayuda a que de alguna manera se asimilen las cosas, a que se razonen, que se piensen. No podemos estamos en una sociedad que va demasiado rápido, demasiado estresado, y no estamos apreciando ni los pequeños detalles de la vida, ni absolutamente nada. Y no me queda mucho tiempo para hablar de los videojuegos, entonces sí que voy a mencionar una cosa respecto a los videojuegos. Primero, videojuegos en la enseñanza, ¿no? Y habría que diseñarlos. Importante, Farmville, que quizás algunos conoceráis, no es un videojuego. No lo es, o sea, no vale. Esto es una mierda pinchada en un palo. Farmville es una cosa que se conoce como sandbox. No es más que tú construyes tu granja, pero no tiene ninguna de las normas, ni los objetivos, ni de los elementos que motivan a un jugador a engancharse a lo que es un videojuego. No tiene reto, no hay estrategia, no se penaliza la estrategia. Tú regalas algo, pero no tienes ninguna... Cuando tú regalas algo, tú tienes que gastar dinero y hacer un regalo. Aquí es como que se clona, o sea, realmente no hay ningún tipo de sacrificio, no tiene ningún elemento que lo defina como videojuego. Entonces, a la hora de diseñar un videojuego, pues la verdad es que es bastante difícil, porque hay que saber diseñar un videojuego, igual que hay que saber hacer una película, hay que saber un documental. Entonces, los videojuegos sí son muy efectivos en la enseñanza, sí que hay muchísimas herramientas que te permiten hacer videojuegos de forma sencilla y que se podrían aplicar a diferentes asignaturas, en matemática, otras de ciencias, física, sí que las hay, pero es complejo, porque uno solo o el profe con los alumnos lo tiene difícil. Pero a mí sí que me ha gustado, y con esto sí que voy a terminar, el uso que se hace de videojuegos comerciales por parte de muchos profesores como una herramienta adicional para la enseñanza, ¿no? Y os voy a poner dos ejemplos muy sencillos. El primero, se hizo una encuesta en 40 países a varias academias de inglés y se les preguntó si utilizaban los videojuegos y qué videojuego utilizaban como pues, otra herramienta más de educación, ¿no? O de trabajo. Pues como yo cuando aprendí inglés utilizábamos revistas y veíamos películas, ¿no? Pues ves la película, de alguna manera pones el idioma en el contexto y ves la revista, lees los artículos, los trabajas y tal. Y ahora se utilizan videojuegos. ¿Qué videojuegos se utiliza el que más? Un 12% no un 12% de los que utilizan videojuegos, sino el 12% de los profesores de esos 40 países utilizaba los Sims, un simulador, vamos, de la vida, un juego
como herramienta para practicar y profundizar en el idioma. Pues porque hay conversaciones, porque hablan entre los personajes, porque hay muchísimo texto que elegir, porque les engancha y les obliga a leer en inglés, algo que no hacen, leer. O sea, pero como quieren jugar, empieza suave, hay que leer muy poquito, se pone a funcionar, pero que tú, si quieres seguir jugando, cuando ya te ha empezado a pillar, eso se va complicando cada vez un poco más, cada vez tienen que leer muchísimo más y cada vez tienen que hablar muchísimo más, y por tanto es una herramienta perfecta, ¿no? Como otros profesores pueden utilizar una red social o un blog para practicar el idioma, pues bueno, los videojuegos se utilizan. Y otro ejemplo, que es el que a mí me gusta, es un profesor de física que utiliza un videojuego en 3D que se llama Portal para enseñar física. ¿Por qué? Porque este juego sí es un simulador. O sea, al final es un entorno físico 3D que tiene unas leyes físicas simuladas, tiene unos motores de física, simula la gravedad, o sea, simula ciertas condiciones y los utiliza para plantear ejercicios. Pues el Portal, la clave de este juego es que tú haces dos agujeritos y si entras por uno sales por otro. Si tú, este personaje, se tira, no sé cuántos, 5 metros a ese agujero, saldría por el agujero de arriba con la inercia que ha adquirido, ¿no? El momento que habría adquirido al tirarse por ahí. Entonces el ejercicio es, bueno, hacer el cálculo matemático de... Llega al otro lado, puede llegar, aquí hay un pastel al otro lado, ¿no? Llegaría a coger el pastel, entonces, bueno, se hace el ejercicio de forma tradicional, pero también se hace el ejercicio de forma, en este caso sí que es virtual, ¿no? Con una física simulada que debería ser lo más exacta posible. Y termino ahora sí con un vídeo porque otro profesor, este caso de química, utiliza el mismo juego para sus clases de química, porque simula gases, porque simula unas condiciones con ese mismo motor que en principio no está diseñado para eso, no lo está. Pero él plantea un ejercicio, un volumen, un gas ideal, una presión, cambia de presión, y entonces lo dice, bueno, y para que lo visualicen, cómo cambian las condiciones. Y él ha, digamos, modificado las condiciones del juego para que cumpla aquello que se espera o la forma en que se espera que se comporten esas moléculas, ¿no? Entonces, un poco ya solo, no voy a poner todo porque es que al final es todo el ejercicio, creo que son como 10 minutos, pero sí que plantea con el motor del juego que permite incluso poner estos mensajes, ¿no? Las fórmulas y todo, acompañarlo visualmente para plantear el escenario para que luego se vea al final esa teoría de una forma práctica. Good morning, everybody. Al final, bueno, really explica cómo ha simulado el gas ideal que está tratando de que sus alumnos comprendan. Y con esto ya yo creo que termino. Muchas gracias. Como decía Isidro, cualquier cosa, pues la conversación puede seguir en el Twitter o por email o como quieras. Y luego tendremos igual la presentación también para poderla en los blogs de Aula Blog y en el canal Cita. Tenemos unos minutos para algunas preguntas, comentarios, cosas que os hayan sorprendido, algo que queráis comentar. Sí, aquí. No. No. ¿Ahora? Sí. No. Oye, una pregunta. Me ha parecido muy interesante la reflexión que has hecho sobre... Porque como es verdad que parece que estamos obsesionados y ya te vas a la cama, ya no te vas a la cama con tu novia, tu mujer, te vas a la cama con el móvil. Y es que nos pasa a todos, ¿no? Por eso son camas grandes. No sé. Bueno, muy bien. Ahora se van a hacer camas más pequeñas para el móvil. Bueno, entonces a mí me parece que caray, yo creo que las cosas, sobre todo en educación, una de las cosas creo que son muy interesantes para el docente, que deberían enseñarse en las academias y en las escuelas, es la creatividad. Porque lo que no es posible es que en un mundo tan cambiante, yo perdona que haga la reflexión, es una pregunta, de verdad, termino. Lo que no es posible es que en un mundo tan cambiante podamos enseñar cosas que son estáticas, ¿no? O sea, es que no cabe en la cabeza, ¿no? Entonces, una de las reflexiones que has hecho es que hay que apagar el móvil, ¿no? O debemos incentivar el apagado, ¿no? Electrónico o tecnológico para favorecer la creatividad, ¿no? Y es el tema de hay que aburrirse para crear, ¿no? ¿Realmente estás convencido de que eso es posible o de que se puede hacer eso? O sea, ¿crees que
Nosotros quizá que como adultos podemos hacerlo, ¿no? Tenemos el botón de on y off para apagar, pero ¿crees que en la juventud, que es lo que nos trata aquí, ¿no? ¿Crees que se puede favorecer que apaguen o que se aburran, entre comillas? Bueno, es complicado porque hay que convencerles de que eso merece la pena y es difícil porque lo que tiene ahora mismo, aunque no tenga calidad, les satisface de una manera inmediata. O sea, con un toque, con un clic, tienen lo que quieren. Una peli, una canción, un comentario, ponen una foto y enseguida tienen ese feedback, ¿no? De, ¡ay, qué guapo sales! Y bueno, es todo mentira, evidentemente, pero es esta sociedad en la que tienes que felicitar a todo el mundo, tienes que decir a todo el mundo que están muy bien. Ante eso es muy difícil que vean el valor que tiene algo que requiere un esfuerzo y una paciencia mayor. Es difícil, o sea, es un trabajo muy duro. Yo creo que aquí pues, habría que plantearse sustitutos o tareas o procesos con una estrategia en la que van viendo que sí que merece la pena poco a poco, ¿no? Planteado como un videojuego, que sí que tenga esos elementos motivadores de que vean enseguida, esto ha sido poco, pero me gusta, quiero un poco más, quiero un poco más, quiero un poco más. Y para eso, el tema del diseño de los videojuegos es algo bastante importante porque el propio diseño del videojuego es un proceso creativo muy interesante, que tiene muchos momentos, muchísimos, la mayoría, de estar enganchado con la herramienta, de diseñando y probando, pero muchos momentos también de desconectar, de a ver si me aclaro un poco, ¿no? Y los que hemos estado en el mundo del desarrollo del software, tenemos muchos momentos en los que resolvemos un bug, un fallo de seguridad, o se nos ocurre cómo implementar un algoritmo o una problemática en los momentos en que no estamos programando. Claro, eso tiene también la contrapartida de que lo que hacemos es, hostia, ya está, abrí el portátil y ahora se me ha ocurrido y ahora lo resuelvo, ¿no? Pero hemos sabido buscar esos momentos en los que al final hemos resuelto las situaciones en las que nos encontramos, ¿no? Y son diarias, son continuas. Y claro, tampoco hay que desconectar tanto tiempo para empezar a apreciarlo, pero es que vamos hacia una situación en la que no se desconecta absolutamente nada, que vas a un bar y si no estás mirando al móvil y estás solo, es que eres tonto. O sea, es como, o estás en el autobús y digo, este tonto que si no hace nada. Digo, ¿cómo no hace nada? Pues es la sociedad la que no puede vender esa imagen de que estás perdiendo el tiempo, ¿no? No se aprecia eso. Es lo mismo que la cultura del fracaso. No se permite fracasar y si no puedes fallar no aprendes muchas veces. En algunos procesos, sobre todo creativos, si no metes la pata 50.000 veces no vas a dar con una obra de arte. No lo vas a hacer, no vas a acertar. Y no les consentimos fracasar. No se atreven, nadie se atreve a dar una respuesta, nadie se atreve, porque si fallas ya la has cagado. Ya sirve incluso como elemento para hacer ciberacoso. Y tenemos que promover un poco esa participación sin miedo en todo tipo de cosas. Y esto, bueno, yo esto lo he visto a lo largo de toda mi vida, o sea, no es una cosa muy reciente, ¿no? Y nuestra cultura tampoco permite, o sea, es mejor estar callado y no cagarla que hablarlo. Y yo, que vengo de una sociedad bilingüe, conozco mucha gente que no ha podido aprender un segundo idioma porque cuando han empezado a hablarlo y la gente se burla de ellos o no les consiente que lo hablen mal, se han echado para atrás. Ya ha sido suficiente barrera, ¿no? Y, joder, nadie nace ni sabiendo, ni todo el mundo tiene por qué hacerlo toda la primera bien. Y les estamos obligando a hacer toda la primera bien. Y nosotros no somos tan bestias como los chinos o los coreanos, que ahí sí que no pueden fallar. O sea, fallan una con 7 años y venga, tú ya olvídate de ir a la universidad. O sea, pues bueno, no llegamos a ese punto, pero sí que vamos un poco en esa dirección. Y eso habría que cambiar, ¿no? O sea, que es mucho más complejo de lo que pensamos. ¿Alguna pregunta más? Si no, luego vamos a tener un ratito también. Sí. Sí, bueno, yo quisiera preguntar, ya que estamos hablando de los videojuegos y es sumamente importante aclarar o clasificar, porque, por ejemplo, en pedagogía tenemos esa inquietud de que no hablamos el mismo lenguaje, ¿no? No nos ponemos de acuerdo en ciertos puntos. Los videojuegos podrían clasificarse desde el punto de vista pedagógico o didáctico. ¿Cuáles pueden ser productivos y cuáles no? Porque hasta ahora no tenemos una clasificación bien clara en la dirección de que, puesto que esto la industria promueve mucho dinero, entonces eso crea muchas veces conflicto. Bueno, el tema de los videojuegos educativos, lo que ocurre es que creemos que como es un videojuego y se ha diseñado como tal, va a ser divertido, va a enganchar, va a gustar y por tanto van a aprender y van a trabajar con él sin dudarlo, ¿no? Y lo que ocurre es que un buen videojuego cuesta mucho hacerlo. Y yo por eso, cuando he planteado los dos tipos de videojuegos, que están los educativos, los que se han diseñado con fines pedagógicos absolutos,
pero con equipos mucho más pequeños tienen una efectividad muchísimo menor. Es decir, los chavales van a decir, este juego es una mierda y no quiero para nada. Y yo, por eso, ahora creo que estamos en el momento de hacer lo contrario, y es coger juegos comerciales que sí que enganchan, que sí que están bien diseñados, que tienen unos presupuestos de película de Hollywood, aparte de unos ingresos de película de Hollywood o más. O sea, es una industria que factura muchísimo más. Coger uno de esos y adaptarlo. Y el que os he enseñado, el Portal, es un juego que se empezó a utilizar para dar clases de física, o sea, para hacer experimentos y para demostrar algunos fenómenos físicos, cinemática y demás. La propia empresa que hacía el juego comercial lo modificó para los profesores, es decir, creó un editor más sencillo con cosas como posibilidad de demostrar el escenario, de poner las fórmulas, están adaptándose, o sea, han dicho, esto vale para... O sea, alguien ha descubierto que vale para otra cosa y, por tanto, a las empresas también les interesa porque es otro público más a quien vender. Yo creo que merece más la pena encontrar primero esos juegos que sí que sabemos que enganchan, que gustan y a través de ellos empezar a educar también a quienes luego en un futuro van a estar haciendo los juegos pedagógicos que sí que tienen una orientación, un fin, un objetivo mucho más marcado, ¿no? Y quizá en un futuro una objetividad, o sea, una efectividad muchísimo mayor, pero de momento no. Yo lo que sí que quiero quitaros el miedo es de una cosa, y es que el 99% de los estudios que hablan del uso de los videojuegos violentos por parte de los menores no encuentran efectos negativos o de agresividad física en los menores. Hay muy pocos estudios, y la mayoría son de una universidad de Utah, que tiene unas intenciones muy concretas. Hay muchísimas tendencias de neurólogos de Europa, de muchos países, que están midiendo el efecto que tiene, los efectos de salud, los efectos emocionales, los efectos de adquirir habilidades de colaboración, de creatividad, los videojuegos. Estoy hablando de los violentos, los que en principio no deben de jugar los niños, en la población infantil, y son muy, muy positivos. Y las correlaciones que hay entre consumo de juegos violentos y violencia física real o asesinatos por arma de fuego en la calle son inversas. Es decir, Japón o países donde más se juega es donde menos asesinatos hay. Y países como Estados Unidos... Bueno, Estados Unidos es un caso aparte, porque la gráfica yo la tenía por ahí. Hay una correlación así y Estados Unidos está por ahí un punto que no tiene sentido. Dice, aquí pasa algo más, ¿no? Pero el resto tiene ese equilibrio. Es decir, donde menos se juega hay más asesinatos. También es que donde menos se juega son países más pobres y quizá haya también más violencia. O sea, es independiente. Al final es eso, es un efecto. No hay una causa-efecto, sino es una simple correlación. Pero hay un estudio interesante del New York Times que sí que decía que cuando sale un juego violento popular, como el Call of Duty, uno de estos, de repente en los guetos en Estados Unidos, en los barrios más peligrosos, baja la criminalidad. O sea, donde siempre hay, digamos, 5.000 asesinatos al día, bueno, eso es una burrada, ¿no? Pero 5.000 al mes, cuando sale un juego violento hay 100 de repente. ¿Por qué? Pues porque la gente que mata está más entretenida. O sea, que también ocurre, ¿no? Entonces, bueno, yo por eso os animo a que no os centréis en ningún tipo de juego, sino experimentar todo tipo de juegos, que los Sims vale para inglés, pero el Call of Duty vale para aprender a conducir, por ejemplo, por el tema de los reflejos y por el tema de tener más destreza visual.